¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy les vengo a hacer la presentación del seminario número 1 de la materia de química de compuestos de coordinación. Mi nombre es Brian Alexis Flores Calderón y pues ya podemos el, pues vengo a exponer, aquí presento como la información, como tal, los autores eh, eh, y el título, que como decía, en las propiedades magnéticas de los imanes de una sola molécula, según los datos de la espectroscopía EPR en el rango de terahercios. Es como la traducción que se puede, digamos, hacer del título. A manera de introducción, los autores del artículo entonces nos empiezan hablando de los imanes de una sola molécula, que se han vuelto, digamos, muy populares en la comunidad científica debido a que pues tienen potencial aplicación para almacenamiento de información súper densa, y también porque se pueden utilizar como bits cuánticos en computadoras cuánticas. La idea es que estos imanes de una sola molécula presentan una relajación magnética lenta, eh, lo que es causado por una anisotropía magnética, eh, que está relacionada a, digamos, a la barrera de Orbach, que digamos, a su vez está enlazada a un proceso de inversión de la magnetización. Entonces, este proceso de inversión de la magnetización de los imanes de una sola molécula se activa térmicamente, y digamos que estamos hablando entonces de una barrera de magnetización, que es la que está representada aquí en la imagen del imán, la barrera de inversión de magnetización. Digamos que la idea es que esa barrera de inversión de magnetización puede tener cambios drásticos al darse un cambio pequeño en la estructura de los compuestos. Ellos ahí entonces entran a hablar de los pseudoclatroquelatos de cobalto 2, que presentan, digamos, cambios en la barrera de inversión de magnetización al cambiar la conformación de estos pseudoclatroquelatos. La idea es que la medición de la barrera de inversión de magnetización se lleva a cabo mediante magnetometría en un campo magnético alterno, pero esta metodología no mide directamente la barrera de inversión de magnetización, sino que da un valor aproximado. Entonces, la solución a esto es aplicar la espectroscopía EPR en el rango de terahercios. Aplicar esta técnica entonces permite detectar entre varios niveles electrónicos, y pues se puede determinar más fácilmente la barrera de inversión de magnetización, eh, haciendo una diferencia entre las energías de dobletes de Kramer. Bueno, entonces ya como el objetivo del trabajo, dicen que en este trabajo, dos modificaciones polimorfas sintetizadas anteriormente de cobalto 2, pseudoclatroquelato, alfa I y beta I, en las que el catroquelato exhibió las propiedades de imán de una sola molécula con diferentes valores de barrera de inversión de magnetización, fueron estudiados usando espectroscopía EPR en el rango de terahercios. La metodología entonces es llevar a cabo la espectroscopía EPR, y pues esos espectros los registraron de acuerdo a un procedimiento que está reportado en la literatura, y al aplicar esa espectroscopía entonces
pudieron determinar las barreras de inversión de magnetización, como les decía, a partir de la diferencia entre los dobletes de Kramer. Y además de eso, realizaron un análisis combinado de los datos de espectroscopía EPR y magnetometría de campos magnéticos permanentes y alternos. Ese análisis combinado de datos se hizo mediante simulaciones en un programa digamos, es nombrado por las siglas PHI. Y bueno, para esa simulación entonces usaron la barrera de inversión de magnetización que obtuvieron por espectroscopía EPR, y esos datos los llevaron, o sea, los simularon utilizando la ecuación del spin hamiltoniano, que es esta que aparece aquí. Entonces los datos de esa barrera de inversión de magnetización los pusieron en esta ecuación y los llevaron a una simulación. Ya entonces para determinar, digamos, bueno, esa simulación se hizo para obtener la dependencia de la temperatura, de la susceptibilidad magnética y la dependencia del campo de magnetización. Y para determinar las contribuciones de otros mecanismos a la relajación de magnetización, modelaron los datos de magnetometría en campo magnético alterno que ya habían ellos realizado en una investigación anterior en la ecuación 2, que es esta que aparece aquí abajo. Entonces ya a manera de resultados, primero nos muestran, digamos, el compuesto de coordinación con el que estaban trabajando, que es la figura A, y estos ya serían los isómeros, digamos, de esa molécula, ¿no? De ese compuesto de coordinación. Entonces, la figura B es el alfa I, y la figura C, que es esta de acá, es el beta I. Eso pues es de acuerdo a un estudio que ellos ya habían hecho anteriormente. En la figura 2B, entonces muestran los espectros EPR. En la figura 2A y en la 3A muestran los espectros EPR para alfa 1, alfa I y para beta I respectivamente. Entonces, la figura 2A es el de alfa I y la figura 3A es la de beta I. Ellos lo que discuten es que ambos espectros contienen muchas líneas. Pues como se pueden ver, ambos espectros están llenos de líneas, y lo que ellos discuten es que esas líneas son de naturaleza vibratoria, pero a ellos les interesa detectar son señales de naturaleza dipolo magnético, que son las que corresponden a, digamos, la barrera de inversión de magnetización del ion cobalto 2. Entonces, para detectar esas señales, digamos que como que redujeron los valores de campo magnético que aplicaban en el EPR para tener unas señales, digamos, más precisas. Y de ahí entonces se obtuvieron la de la figura 2B y la de la figura 3B. Entonces, al analizar esas figuras, ellos encontraron que la barrera de inversión de magnetización para alfa I está sobre 230 centímetros a la -1, que es, digamos, donde se da una fluctuación de energía aquí en el espectro. Y para el alfa B, digamos que la barrera de inversión de magnetización está sobre 170 centímetros a la -1, que es donde se da una fluctuación de energía. Y eso serían pues entonces las respectivas barreras de inversión de magnetización. Luego, entonces, teniendo en cuenta esas barreras, determinaron las energías de división de campo cero,
y esas las utilizaron para modelar la dependencia de la temperatura a la susceptibilidad magnética. Entonces esa es la figura 4. Entonces muestran cómo la temperatura puede afectar la susceptibilidad magnética. Entonces, como se puede ver en la figura, al aumentar la temperatura, la susceptibilidad magnética también va aumentando. Ellos aquí comparan entonces los resultados del modelamiento, de los resultados de las simulaciones con los resultados experimentales. Los resultados experimentales están representados por las líneas sólidas y los resultados de las simulaciones son los cuadritos y los triángulos respectivamente. Entonces digamos que las simulaciones y la parte experimental están de acuerdo, o sea, no difieren. Y también entonces en la figura 5 muestran la dependencia de la magnetización del campo magnético aplicado. Entonces acá lo que quieren ver es dependiendo del campo magnético cómo cambia la magnetización del compuesto. Y para alfa 1 son los cuadrados para a 2 Kelvin y los círculos a 3 Kelvin. Y para alfa y los rombos son para beta I a 2 Kelvin. Y también comparan los resultados de simulación con los resultados experimentales. Entonces, lo que se ve en esta gráfica es que al aumentar el campo magnético aplicado también va aumentando la magnetización, digamos que logarítmicamente. También entonces hicieron un análisis de EPR y de magnetometría en una sola gráfica. Entonces ellos dicen que de acuerdo a los resultados que obtuvieron en esta gráfica, digamos que ambos polimorfos, o sea, ambos isómeros, son imanes de una sola molécula, presentan propiedades de imanes de una sola molécula. Y dicen que como esta gráfica de la temperatura versus el tiempo de relajación magnética no es lineal, entonces eso indica la existencia de otros mecanismos de relajación magnética. Y eso es lo que pues concluyen a partir de esta gráfica. Ya a manera de conclusión, entonces ellos dicen que utilizando la espectroscopía EPR en el rango de terahercios, combinada con los datos de magnetometría en campos magnéticos permanentes y alternos, estimaron con una alta precisión la barrera de inversión magnética para dos modificaciones polimorfas del pseudo clatroquelato de cobalto 2 en las que se encontraban propiedades de un imán de una sola molécula. Y también llegaron a la conclusión de que cambios leves en el entorno cristalino de la molécula que no se pueden predecir pueden inducir altas distinciones en la barrera de inversión de magnetización, complicando así notablemente la búsqueda de un imán de una sola molécula eficiente para aplicaciones prácticas en dispositivos de almacenamiento de información superdensa y procesamiento de datos ultra rápido. Y bueno, pues eso es, digamos, todo lo que exponían en el artículo. Y pues muchas gracias, muchachos.